Hola boomers y bronies del mundo, bienvenidos a mi canal una vez más. Como leyeron en el título, hoy estaremos hablando de una película que resulta controversial incluso desde hoy. Pero ¿por qué hablar de ella? Sencillo, hay dos motivos que me dieron la idea. La primera es que, como muchos saben, hace poco se estrenó en Netflix la adaptación en live action de la tan querida y prestigiosa serie animada Avatar: The Last Airbender. Para fecha de escritura de este guión de este video todavía no la he visto, así que no sé realmente qué tal está, pero ya que salió me pareció oportuno hablar del primer intento de adaptación que Avatar tuvo. Y la segunda razón es que, como quizás varios de ustedes recuerden, el año pasado reseñé una película llamada Dragon Ball Evolution, en la cual mencioné esta y otra película más como dos ejemplos de malas adaptaciones, mencionando además que cada una cometía sus propios errores, lo cual me dio una idea. Haré una reseña de dichas películas y formaré la impía trinidad de las adaptaciones de mierda. Así que sin perder más tiempo, vayamos al contexto. En el año de 2005, de la mano de Michael Dante Di Martino, Bryan Konietzko, Aaron Ejas y John O'Brien, se estrenó Avatar: The Last Airbender, también llamada La Leyenda de Aang. Una serie animada ambientada en un mundo de fantasía basada en diferentes culturas, pero principalmente orientales y algunas tribales, donde existen 4 naciones, cada una de ellas pertenecientes a uno de los 4 elementos, y en dicha nación existen personas que tienen el poder de controlar dicho elemento. Sin embargo, hay un individuo especial en el mundo, capaz de controlar los 4 elementos, y que además se reencarna cada vez que muere: el Avatar. La premisa de la serie era muy interesante, y la ejecución no dejó insatisfecho a nadie. Cosa que realmente no necesito decir, no por nada Avatar ha trascendido de tal manera hasta convertirse en un icono de la cultura popular, y a día de hoy es considerada una de las mejores series de toda la historia. Además, sumamente lucrativa, así que por supuesto que esos creadores querían sacarle el provecho al diamante en bruto que tienen en las manos, y no se les ocurrió mejor idea que hacer una película live action de la misma para el cine. Pero bueno, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Pero, ¿qué pudo haber hecho esta película tan mal como para convertir una de las series más grandes de la historia en...? Eso es lo que vamos a averiguar hoy, porque esto es... La película empieza bien, con los logotipos de los estudios, pero con la temática de Avatar, acompañados de un crescendo musical que poco a poco va tomando presencia, hasta que finalmente golpea cuando aparece el logo de la película, y la banda sonora que suena es muy buena, por cierto. Se siente solemne y tiene un aire de misticismo y epicidad. De hecho, ya la escucharon en la transición a este segmento del video. Y sí, ya sé que esto no es estrictamente parte de la película, pero joder, fui yo el que tuvo que someterme a esta tortura durante 1 hora 40. Déjenme ser feliz por lo menos con una cosa antes de que se empiece a ir al carajo. Lo cual no tarda mucho en suceder, ya que lo siguiente que vemos es a la clásica presentación de los 4 maestros haciendo una demostración de los controles elementales, a los cuales les estoy detectando algo extraño, pero seguro que no será muy importante. ¿Cómo se lo decimos, señor? El problema con esta escena es que está completamente muda, y cuando acaba pasamos a una pantalla en negro en la que empiezan a ascender letras que narran los antecedentes de la historia, mientras la voz en off de una mujer los va leyendo. Y aquí está el primer problema de la película. ¿Por qué lo hicieron así? Si iban a tener una voz en off narrando la introducción, entonces ¿por qué la demostración de los elementos es muda y no narrada igual que la serie? ¿Y por qué no? En lugar de mostrar de manera visual la hora de la historia, como en la serie, para que sea visualmente entretenido, ponen estos textos ascendentes de mierda que son más aburridos que hacer cola para pagar las cuentas. El caso es que se nos explica lo que todos sabemos, que las 4 naciones vivían en paz y armonía hasta que la nación del fuego se hizo la loca y quiso conquistar el mundo. La única persona que podía detenerlos era el Avatar, que podía controlar los 4 elementos, pero lleva un siglo desaparecido y permitiendo que la nación del fuego se haga con el control. En fin, luego de esa aburrida introducción pasamos a un entorno ártico, donde podemos ver a una chica controlando el agua, pero no sabe muy bien cómo hacerlo, y acaba empapando a su hermano. Obviamente estos dos son Katara y Sokka. Bueno, digo obviamente, pero en realidad podría no ser tan obvio a simple vista. No sé si es que los encerraron en un iglú durante una década o algo así, porque están mucho más blancos de lo que recordaba.
Pero bueno, el caso es que si vienes de ver la serie, probablemente esperarías que Sokka soltara uno de sus clásicos comentarios divertidos que él siempre hace. Pero bueno, de alguna forma, en serio, simplemente de alguna forma, Katara logra calmar a Sokka mencionando a su madre, y luego empieza a narrar en off algunos antecedentes más. Y en eso menciona que está en un viaje de caza porque la comida escasea debido a la guerra. Francamente no veo cómo una cosa se relaciona con la otra, pero bueno. El caso es que Sokka pierde el rastro del animal que estaban rastreando y luego nota una especie de luz extraña bajo el hielo. Que por cierto, bonita pantalla verde. ¿Y cuál creen que es su reacción? ¡Fácil! El muy animal se pone a golpear la capa de hielo hasta que... No, pero lo mejor de todo es lo que dice aquí. Se rompe, se rompe, se rompe. No, ¿en serio? No me digas. ¿Y qué coño esperabas que pasara, pedazo de subnormal? En fin, el caso es que abajo del hielo emerge una esfera gigantesca que parece tener a alguien en su interior. Sokka le dice a Katara que podría ser un truco de la Nación del Fuego. No veo cómo podría ser así, pero digamos que está paranoico. Y en su defensa hay que decir que la situación es demasiado extraña. Así que creo que lo que haría cualquier persona es mantener la distancia por si acaso. Salvo Katara, que va directamente hacia la esfera y se pone a golpearla hasta que se rompe. Obviamente esta escena es totalmente diferente en la serie. Pero yo creo que uno de los cambios más importantes es que allí Katara, antes de ir a romper la esfera, grita: ¡Está vivo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Katara! Y sé que parece una tontería, pero solo ese minúsculo cambio hace una gran diferencia, ya que mientras ambas versiones del personaje cometen exactamente la misma imprudencia, al menos en el caso de la Katara animada sabemos de dónde vino el impulso de hacerlo y por qué ignoró la advertencia de su hermano. Empiezan a llegar soldados de la Nación del Fuego dirigidos por uno que se hace llamar Zuko. Sí, si conocen la serie saben que hay un enorme problema con la apariencia de este pibe. No solo porque la última vez que revisé Zuko era japonés y no indio, sino además porque lleva el cabello suelto, que es mucho más importante de lo que parece, pero como solo cobra más relevancia en el libro 2 y esta película solo abarca el 1, no voy a darle más importancia. Pero además hay otro problema, y es la cicatriz. O sea, vamos a ver. En la serie Zuko tiene un tercio de la cara arruinada. Tiene un ojo prácticamente cerrado, la oreja medio derretir y la ceja completamente borrada. La cicatriz de este tipo apenas se nota. Pero en fin, ahora pasa algo curioso. Verán, en la reseña que le hizo Danny Bob a esta película, este mismo, quien no ha visto la serie, no sabe por qué en esta escena Zuko obliga... En fin, uno de los soldados encuentra al calvo y gracias a los tatuajes se da cuenta de que es el avatar. Así que se lo lleva a Zuko, quien amenaza diciéndole que si no va con él quemará la aldea. Así que el pelado dice que sí. Aquí me gustaría hacer un inciso. Creo que esta es una de las peores escenas de la película porque evidencia mucho de los problemas de la misma. 1. En la serie animada, la actitud de este chico es completamente diferente. Es alguien alegre, divertido y carismático, pero también noble y valiente. Y es él mismo quien se ofrece a irse con Zuko, si este promete irse sin lastimar a nadie de la aldea. El segundo problema más importante es la actuación, que lleva siendo un problema desde que la película inició y seguirá siéndolo hasta el final, pero aquí resalta demasiado. Este tendría que ser un momento emotivo, pero entre que el pelado apenas ha tenido interacción con otros personajes, su actuación plana y sin ningún tipo de energía, y sus puntos negativos de carisma, la escena no transmite nada. 3. Zuko está de la verga, no solo por su aspecto, sino también porque parece que está a punto de morir a golpes a la primera persona que le diga que se atascó el inodoro. En la serie, Zuko también era un volcán de emociones a punto de explotar, pero normalmente tenía una actitud orgullosa y trataba de mantener una imagen de templanza que solía romperse con relativa facilidad y que normalmente descargaba contra su tío. Pero esta versión del personaje no solo no tiene un gramo de carisma, que a estas alturas es algo que se está volviendo frecuente, sino porque este tipo parece tan nervioso que pareciera querer coser a puñaladas al calvo ahí mismo. Y eso de amenazar con quemar la aldea, realmente no suena algo que Zuko haría de buenas a primeras. Pero bueno, luego sucede esto. Uno de los atractivos más grandes del universo Avatar está horrible en esta película. Pero este no es tan buen ejemplo. Sin embargo, no se preocupen, la película va a darme momentos mucho mejores para meterme más en este apartado y mentarle la madre como corresponde. En fin, el caso es que después de ese festival lamentable, que fueron los 10 primeros minutos de la película nada más, Sokka y Katara están hablando y esta última dice que a su madre se la llevaron igual que al nene. Cosa que es mentira, la Nación del Fuego mató a su madre, no la secuestró, que es algo que ella misma dice en uno de sus muchos discursos con la voz en off. En fin, Katara trata de convencer a Sokka de que deben ir a salvarlo. Y yo entiendo que ella pueda ser empática y que se preocupe por otros y tal, pero coño,
En esta escena tratan de vender desesperadamente al público que hay algún tipo de vínculo entre Katara, Sokka y el pibe, y simplemente no lo hay, no existe tal conexión. En la serie, los tres conviven un tiempo, charlan, hacen algunas actividades, comparten cosas hasta que recién en el capítulo 2, Zuko llega a la aldea y el peladito llega para ayudar y se sacrifica por el bienestar del pueblo voluntariamente sin ningún tipo de coacción por parte de Zuko, pese a que antes el mismo pueblo lo echó por traer por accidente a la Nación del Fuego y ponerlos en riesgo. Y aunque no pudieron pasar ni 24 horas desconocidos, por cómo está estructurada la sucesión de eventos y el hecho de que los tres pueden conocerse a lo largo de 2 capítulos, el vínculo entre ellos se siente más orgánico, más natural y más real. Aquí el pelado estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. Él y Katara hablaron solo una vez y ni siquiera pudo tener un solo intercambio con Sokka. Luego de eso pasamos con la abuela de estos dos, quienes les empieza a hacer la sobreexposición más confusa e innecesaria de toda la película. Lejos. ¿Por qué? Primero arranca explicándoles a los niños por alguna razón el concepto del mundo espiritual, y joder que la vieja no se corta con los detalles. Otra vez, resaltando uno de los mayores problemas de la película, sobreexpone algunos detalles que para la situación o el momento de la historia no son tan importantes, pero luego te esconde información importantísima para entender la escena actual o algún evento próximo que sea relevante en la película. Luego la vieja continúa diciendo que solo el avatar puede comunicarse con los espíritus. Ajá, pero ¿qué tiene que ver con nada de lo que está pasando ahorita? Bueno, la vieja prácticamente lo que dice es que como la Nación del Fuego ahora se niega a respetar a los espíritus, cosa que es falsa, a la Nación del Fuego le dan igual los espíritus, temen la existencia de un avatar, porque este con su dominio de los 4 elementos comenzará a cambiar los corazones de la gente, y es en el corazón donde todas las guerras se ganan. What? ¿Qué? Primero, ¿qué tendrá que ver el mundo de los espíritus y la relación que mantenga con la Nación del Fuego con el hecho de que el avatar pueda influenciar el corazón de la gente? Y segundo, falso. Si bien no es del todo mentira que el avatar puede influenciar a las personas para cambiar el mundo de la guerra, como motivar a las personas a pelear o algo así me imagino, no es por eso que el avatar es tan importante, sino meramente porque el avatar es el maestro más poderoso del mundo y en su máximo potencial tiene el poder de plantarle cara a un ejército entero. Así de simple. ¿De dónde salen estos mamos filosóficos más innecesarios que la mierda? En fin, sorpresa para nadie, pero esta prueba es una mierda. Para empezar, ¿cómo carajo funciona? ¿Por qué los elementos reaccionan ante él de esta forma sin que los controle? ¿Qué tienen de especial estas muestras de los elementos que tienen esa reacción cerca del avatar? ¿Son sagrados? ¿Son especiales en algún sentido? No lo aclaran y de buenas a primeras solo parecen objetos normales. Esto se pone peor cuando más adelante se menciona otra prueba, pero que claramente deja un margen de error, que sí, es sustancialmente pequeño, pero aún así está. Y si existe ya esta otra prueba que claramente no tiene margen de error, entonces ¿por qué no es la primera opción siempre? Y no pudo haber sido inventada en el periodo de los 100 años porque durante ese tiempo no existía ningún avatar para comprobar si la prueba funcionaba o no. Pero bueno, ahora que comprobaron que es el avatar, Zuko le dice que lo llevará a la Nación del Fuego. ¿Y qué creen que sucede? Pues que el niño se escapa sin ningún tipo de esfuerzo y derriba a varios soldados con un solo movimiento. No lo entiendo, si era así de hábil, ¿por qué no trató de defenderse en la aldea del agua? Bueno, el chico se fuga en tiempo récord justo para ser recibido por Katara y Sokka, que llegaron justo a tiempo en Appa. Que por cierto, mis felicitaciones a la persona que escribió el diálogo de reencuentro, porque ni yo habría logrado hacerlo más desabrido y carente de emoción. Ni siquiera un qué bueno que estás bien y nada parecido, dicen 4 tonterías y ala, a viajar por el mundo. Ni siquiera se pasaron por su aldea para despedirse de su abuela ni nada. Así que sí, la escena de fuga es una poronga. En serio, solo miren lo lamentable que es esto. ¡No podrás escapar! Evento de la película, que además se contradice porque durante toda la película, salvo el acto final, el príncipe Zuko usa el uniforme de la nación. Así que yo qué sé, ¿para qué se inventaron eso? Aparte, hay una cosa más que quiero destacar y es esta toma de aquí. Se supone que esto es un retrato familiar porque estos claramente son los diseños de la serie animada, que no se corresponden para nada a los actores de la película. En serio, ¿qué carajo pasa con esta cosa? ¿Por qué está tan mal hasta el más mínimo detalle? Seguimos. Dios, apenas llevamos 20 minutos y ya me secaron la mente. Pasamos a una escena de entrenamiento que no aporta absolutamente nada, salvo mostrar lo jodidamente ineficiente que es el control mental de esta película. O sea, miren esto, miren la cantidad de movimientos confusos que tienen que hacer para realizar un poder. Aparte, por alguna razón, aquí los maestros fuego no pueden crear fuego, solo manipularlo. ¿Por qué? Bueno, luego vemos al trío sin carisma yendo con Appa
hacia una zona del Reino Tierra para hacer una parada. Ahí no atacan, no corren, ni siquiera trata de usar fuego control. ¿Qué coño está haciendo? ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¿Saben a qué me recordó eso? Y eso ni siquiera es lo peor. Lo más ridículo es que Katara cuelga carteles con la cara de Aang. No sé qué dicen, pero me imagino que debe ser algo relacionado a que es el avatar. Así que bien hecho, niña. Ve por ahí mostrando a la Nación del Fuego cómo luce la persona que están cazando. Ya verás qué risa. Y el festival de boludeces aún no termina, porque luego, durante otra narración en off de Katara, Y dale con eso. dice que estuvieron tratando de no llamar la atención. Ay, ajá. Perdóname que te lo discuta, pero hasta donde yo sé, ir por ahí liberando aldeas y colgando carteles con la cara de Aang no es medida de no llamar la atención. Además, no es el único problema de la escena, pues también se menciona la prueba que los nómadas aéreos le hicieron a Aang, quien dice que los monjes pusieron miles de juguetes frente a él y le pidieron que escogiera 4. Aang escogió los de los avatares anteriores y ya con eso supieron que era el avatar. Por supuesto, el espectador se queda sin entender cuál es la lógica tras el funcionamiento de la prueba, o a qué se refiere, porque sobreexplican innecesariamente muchas cosas, ya se dijo, pero no las más importantes, y esta película claramente no conoce el concepto de muestra y no cuentes. Pero bueno, ya hemos cubierto los primeros 40 minutos de la película, así que creo que ya es momento de hacer un análisis a grandes rasgos. Es difícil empezar a hablar de lo que está mal con la película, debido a lo excepcionalmente mala que es en casi todos los sentidos. Pero a lo largo de todo lo que llevamos viendo pude notar un patrón, y es que muchos de los problemas más groseros de la película radican a lo terriblemente aburrida que resulta. Podríamos empezar hablando de lo básico, que es la supresión de la comedia. Los que vieron la serie saben que Avatar es una historia que está llena de personajes alegres y divertidos, que constantemente están haciendo payasadas o diciendo cosas graciosas, permitiendo de esa manera que incluso las cosas más mundanas, que podrían ser aburridas o abrumadoras, resulten entretenidas. Y pasa y resulta que 3 personajes que entran en esta categoría son Aang, Sokka y Iroh, quienes además tienen una personalidad entrañable y carismática, pero la cinta no captura nada de eso, no porque no pueda, sino porque ni lo intenta. Aang no sonríe más de 1 o 2 veces a lo largo de la cinta, ya que está todo el tiempo sintiéndose culpable y lamentándose, pero el personaje que más sufre de esto es Sokka, que es básicamente el resultado de lo que pasa cuando tomas un personaje que es un comic relief en su historia original y lo pones en una historia sin comedia. Aunque bueno, hay algunas escenas como cuando es aplastado por la cola de Appa o congelado por Katara, o esta donde amaga una patada en el trasero a un soldado de fuego, que parecen querer aportar un poco de comedia a la historia, pero se sienten terriblemente fuera de lugar, no tienen construcción, están fuera de tono y nunca tienen impacto, solo se sienten incómodos, como todo lo demás en la película. ¿Y qué decir tiene que Iroh sufre 3/4 partes de lo mismo? Mi siguiente gran problema con la película es el control elemental, que, reitero, es uno de los puntos más interesantes del universo de Avatar y uno de los puntos más flojos de la película. Pero de lejos, las escenas de los maestros se sienten lentas y muy aburridas. Para ponerlo en perspectiva, ¿recuerda momentos de la serie cuando un maestro hace un movimiento firme y conciso y desata su poder de una manera impresionante? Bueno, comparémoslo con la película. No tiene impacto, no tiene ritmo, no es satisfactorio de ver y los movimientos azarosos que hacen estos tipos no parecen corresponder a lo que su elemento hace. E insisto, no es por los efectos especiales, para la época está muy bien, pero la coreografía tan pobre y tan ridículamente mal planteada los hacen ver falsísimos. Pero no es así todo el tiempo, hay momentos puntuales en los que se ven no tan mal, dejémoslo ahí. Por ejemplo aquí. Curiosamente, los que mejor se ven son los que tienen una perspectiva con profundidad. No sé si alguien sabrá explicarme eso en los comentarios, pero yo por si acaso lo menciono. El último punto negativo que quiero tratar ahora es otro que va intrínsecamente relacionado con lo aburrida que la película resulta: la sobreexposición. Es algo de lo que me quejé mientras resumía este remedio de historia, pero esta película es muy fanática de los diálogos del tipo "como ya sabes". Hay uno como esos en prácticamente cada escena y joder que se ponen pesados con eso. Están a cada puto rato contándote un montón de información que no es relevante para la escena, que se siente metida con calzador y ni siquiera buscan cómo hacerlo interesante. En la serie, para variar, cuando había algo que sí o sí tenían que sentarte a explicártelo porque no había forma de resumirlo, porque era un concepto muy complejo e importante que necesitaba información detallada, no ponían simplemente a los personajes contándote la historia de su vida, sino que buscaban la forma de hacerlo visualmente entretenido, acompañando las narraciones en off con, por ejemplo, flashbacks o algún otro tipo de representación visual de lo que te están explicando. Aquí no, son simplemente largas tomas de los personajes hablando
y hablando, y hablando, y hablando. Y ya pues desgracia de que por lo menos estén haciendo eso, porque el resto del tiempo solo oyes a Katara y sus narraciones en off. En serio, llega un punto en el que se vuelve cansino que Katara esté dele y dele explicando constantemente lo que sucede o lo que hacen. Cosa que me sorprende porque Shyamalan es muy bueno transmitiendo información de forma sutil. Pero el señor se nos puso perezoso en este tema, porque esta película claramente no conoce una de las reglas básicas de narrativa que se enseña a cualquier escritor. Muestra, no cuentes. Cosa que ya dije, por cierto. Entiendo que estaban tratando de comprimir 20 capítulos en apenas 100 minutos, pero si en verdad no tienes ninguna forma de dar semejante cantidad de información en tan poco tiempo, entonces ¿por qué la película es tan corta, amigo? No llega ni a las 2 horas y para contar bien una historia tan grande como la de Avatar tendrías que tratar de que la película fuera lo suficientemente larga para ello. Y a todo esto, una cosa que ya mencioné antes, pero pese a que la película está constantemente escupiéndote información, hay algunas cosas clave que la película no te dice nunca. La película tiene la peculiaridad de que si la ves sin haber visto la serie te va a parecer mala porque parece que nada tiene sentido. Pero si ves la serie y luego vuelves a ver la película, habrá muchos momentos en los que dirás, ah, por eso tal y tal. ¿Eso es algo bueno? Por supuesto que no. Más allá de la obviedad de que tendría que bastar la película para entender la película, la serie solo deja en evidencia qué tan mal está realmente. Pero antes de finalizar, voy a hacer algo que seguro que nadie esperaba y romper una lanza a favor de la película. You what? Sí, señores, sorprendentemente incluso esta cosa tiene algo positivo, y ese algo es la música. Esto lo mencioné un poco por encima muy al principio del video, pero la banda sonora de la cinta es realmente buena. Es muy bella y tiene el poder de darle un aire de dignidad incluso a los peores momentos de la película. Sinceramente me hizo digerirla muchísimo mejor con todo lo infumable que es esta cinta, así que al compositor de Láser Bender mis más sinceros agradecimientos. Ayudaste a hacer más tolerable una de las peores adaptaciones de toda la historia. En fin, creo que eso cubre lo más importante hasta ahora, pero eso sí, no fue nada fácil llegar hasta aquí. Tener que ver esta cosa mientras escribo el guión es un suplicio, así que agárrense a sus asientos, amigos, porque este viaje de mierda apenas está comenzando.